Muy bien, nos acompaña José Tello, experto en temas electorales. ¿Qué tal? Bienvenido, José. ¿Qué tal, Mirta? Buenos días. Buenos días, gracias por acompañarnos. Vamos a hablar, por supuesto, de reforma electoral. Así falte poco para acabar el año, queremos insistir con este tema en nuestra agenda porque sin duda es importante, porque están saliendo ya diferentes promulgaciones, ¿no? Estábamos a la espera justamente de estas normas ya aprobadas y queremos consultarte en líneas generales, en principio, ¿qué te parece lo avanzado hasta el momento? Lo avanzado deja una sensación de que hay un intento por hacer bien las cosas, pero que se puede mejorar este proceso. ¿Y por qué? Por algo muy concreto. Se ha advertido en las recientes normas que han sido aprobadas, ¿no?, en el Parlamento, algunos casos de inconstitucionalidad, por ejemplo, que deberían obviamente tratar de solucionarse de manera inmediata. Por ejemplo, esta norma que ha salido sobre la restricción o el impedimento para que los candidatos que tengan delitos, bueno, que son de verdad execrables, muy, digamos, de mucho repudio por la sociedad, como por ejemplo de libertad sexual, violación de la libertad sexual, el delito de terrorismo, el delito de corrupción de funcionarios, ¿no?, tráfico de drogas, en fin, narcotráfico. Todos esos delitos, las personas pueden ser sentenciados a cumplir una condena, pero el hecho de que queden inhabilitadas de ser candidatos, bueno, para cargos de elección popular como la presidencia de la República o la alcaldía de un municipio, es algo que hay que saberlo manejar, porque puede haber la voluntad política de nuestro Estado, lo cual estaría bien, y vendría al Congreso ese digamos, ese clamor. Y que responde, ¿no?, ojo, al clamor de la ciudadanía. Totalmente. También, como se ha visto en diferentes encuestas, reportajes, ¿no? Totalmente, Mirta, pero con formas, con cuidados. ¿Por qué? Porque primero, antes de sacar una norma de este tipo, hay que denunciar un tratado internacional, que es el Tratado de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Hay que modificar la Constitución. Exacto. Y es más, a ver, haciendo un poco el recuento, en la Convención Interamericana, si mal no recuerdo, en el artículo 5, se toca, ¿no?, el tema de la resocialización de la persona que, mejor dicho, cumple con una pena y tiene todo el derecho para resocializarse e incorporarse a la sociedad, y obviamente con todos sus derechos, entre ellos el de participación política incluido, bueno, restablecidos. Eso es recogido también, obviamente, por el artículo 139 de la Constitución, ¿no?, que señala que la idea es de que la persona, una vez que cumple su pena, resocializa, ¿no?, y se reincorpora a la sociedad. Y tal es así que el artículo 69 del Código Penal habla de que se borra automáticamente todos los antecedentes una vez que la persona ya cumplió con la pena y cumplió con todas las formalidades procesales del caso. Pero, ¿qué ocurre? Ocurre que ahora se está, bueno, fue observada la norma por el presidente de la República, pero se está sacando una norma que dice que aquellas personas, incluso que hayan sido condenadas por los delitos que he mencionado, reitero, narcotráfico, terrorismo, apología del terrorismo, violación de la libertad sexual, ¿no?, y corrupción de funcionarios, que aquellas personas que han sido sentenciadas, ¿no?, o que hayan sido condenadas por un puesto de delitos, aunque se hayan rehabilitado, están impedidas de postular. Entonces, esa de aunque se hayan rehabilitado, reitero, contraviene la Constitución y contraviene esta Convención Interamericana, que es una norma que también, o sea, tiene rango constitucional, ¿no? Y no reconoce en ese sentido el peso de nuestra Constitución. Correcto. Hay la suficiente fuerza, digamos, mejor dicho, esa fortaleza política actualmente en el Parlamento, ¿no?, porque la representación está muy, digamos, cohesionada con este tipo de temas, como para poder incluso hacer una reforma constitucional, o por ejemplo una denuncia parcial a este artículo en particular de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, esta medida, perdóname, ha sido respaldada por los diferentes actores. Claro. ¿no? Autoridades, la población, exacto, hay un respaldo, digamos, hay un consenso, ¿no?, respecto a la aprobación, ¿no?, de esta norma. ¿Qué pasaría más adelante? Entonces, mira, quería terminar el tema de que hay una observación del presidente de la República, pero en torno o mejor dicho, esta observación va hacia un tema más que todo de terminología respecto de los indultados. Y déjame aclarar un poquito ese tema. En la parte final, ¿no?, de estos dispositivos legales que ya han sido aprobados por el Parlamento, se señala claramente, ¿no?, de que aquellos condenados
no, aunque se hayan rehabilitado, ¿no? Aquellos condenados por estos delitos, aunque se hayan rehabilitado, no podrán postular, salvo que sean indultados. Y ahí señala una tipología del indulto razonado y otra más, pero que en realidad esa es la materia de observación digamos, de parte de la presidencia. Porque si yo tengo un reglamento de gracias presidenciales y ahí empleo, digamos, los tipos de indulto humanitario o indulto ordinario. Más no la restricción en general, ¿no? Claro, pero no se va hacia el tema constitucional. Entonces, digamos que el tema en sí de la inconstitucionalidad, incluso la discriminación que se hace, porque acá también hay una discriminación. Si uno ve, condenado es condenado, aunque haya sido indultado. Entonces no puede ser posible de que el indultado no... Que haya esa excepción. Claro, porque es igual condenado. Entonces, incluso trasladándole la responsabilidad en este caso al presidente, porque el presidente indulta a alguien y lo habilita, digamos que estuvo condenado por corrupción y lo está habilitando para que pueda ejercer, a diferencia de otros que no recibieron la gracia presidencial, puedan postular a las elecciones. Bueno, y aprovechando que mencionas, por supuesto, nuestra Constitución, es importante compartir con nuestros televidentes lo que hace ya varios días comentaba a la presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, la congresista Úrsula Letona, claro, ¿no? Cuando hablaba sobre las diferentes etapas en esta reforma, esta esperada reforma electoral, ¿no? Una primera etapa con reformas electorales, una segunda etapa justamente con reformas constitucionales que vendría el siguiente año y una tercera reforma que vendría con el tan esperado también Código Electoral. Y en ese sentido yo te consulto, ¿cuáles serían estas reformas constitucionales que se esperan realizar? Por ejemplo, hablando justamente de los impedimentos para ser candidato, ¿no? Y otros puntos. Qué buena precisión que hace Mirta. Efectivamente, hay casos en los cuales se ha tenido que hacer primero la reforma constitucional y después sacar las normas. Porque recordemos algo, la reforma constitucional es reformar la matriz misma de nuestra normatividad. O sea, toda la legalidad del país, todas las normas reglamentarias. El cimiento, todo, ¿no? Claro. Kelsen, los que son abogados de nuestros televidentes entienden el concepto de la pirámide de Kelsen, todo parte de la Constitución. Es la lex fundamental, es la Carta Magna, como la quieren denominar, pero es la ley pilar de nuestro ordenamiento. En consecuencia, cámbienme la Constitución y de ahí podemos hacer normas de desarrollo constitucional, a las cuales están obligados. O sea, en el Parlamento tienen que tener bien claro algo. Está la reforma constitucional y tras la reforma constitucional el desarrollo normativo constitucional, lo que en la doctrina del derecho constitucional se conoce como el bloque de la constitucionalidad, que son aquellas normas, parámetros para interpretar la Constitución, normas de desarrollo constitucional. Por ejemplo, elimino esta denuncia de Tratado de Derechos Humanos en ese extremo de la rehabilitación, reformo la Constitución, eliminando la figura de la rehabilitación, resocialización, en el caso particular de aquellos condenados por los delitos ya mencionados, entre ellos de corrupción, ¿no? Que es el que genera mucho, permanentemente. Claro, que más allá de calificarlo como bueno o malo, ese sería el camino. Claro, y ahí en recién, el orden, ¿no? En la norma de desarrollo constitucional va por ese lado, sacar que estas normas de participación, o sea, participación política, vayan pues en consonancia con la Constitución misma y generen el impedimento que está ahora contraviniendo a la Constitución. Eso es lo complicado. Ahorita hay una contravención y obviamente el Tribunal Constitucional puede declarar la inconstitucionalidad de esta norma. Tranquilamente. Por eso hay que tener un poco de cuidado por ese lado. Considero que lo que señala la congresista es muy acertado. Sí, efectivamente, hay reforma constitucional, pero en todo caso, ¿qué podría hacerse? Ya se han sacado normas, digamos, que están ayudando incluso para el proceso del próximo año. Y con mira justamente al proceso del próximo año. Es un buen trabajo por ese lado, porque podría dinamizar, bueno, algunos casos creo que complicarían, pero en fin, eso ya sería algo mucho más... Sí, y lo vamos a discutir en este momento. Claro, pero hay un detalle que es importante. Hay ciertas normas que deberían esperar a la reforma constitucional. Entre ellas esta que he mencionado. Sería bueno que ahí, ahora que digamos la norma está todavía en el Parlamento y que podría quedar en el Parlamento para una revisión, considerando la observación que hizo la Presidencia de la República, mediten un poco más esto. ¿Por qué? Porque sacar normas de este tipo, claro, impiden, por ejemplo, que el 2018 postulen personas que han sido condenadas por estos delitos. Digamos el caso de los corruptos. Pero ¿qué ocurre? Después nos pueden llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y nos van a sacar una indemnización millonaria. ¿Por qué? Porque se les ha afectado derechos fundamentales. Entonces nosotros, digamos, y acá me pongo un poco en el ciudadano que nos está escuchando, nosotros que cuestionamos tanto, que repudiamos tanto este tema de la corrupción, al final podríamos terminar indemnizando, entre comillas, corruptos.
Eso es delicado. Entonces, sí considero que ese pauteo que da, o mejor dicho, esa hoja de ruta que da la congresista letona, que está haciendo un muy buen trabajo, va bastante bien, pero hay que tener cuidado con ciertas normas que tienen que esperar primero una reforma constitucional. Ahora, el Código Electoral finalmente que sería la tercera etapa. Sería lo mejor. Y en verdad, debería escucharse a los órganos técnicos, jurado, OMPE y RENIEC, porque si definitivamente pues, son los que conocen, los que tienen el expertise sobre este tipo de temas. Ahora, siempre tiene que haber ciertos elementos a tener en consideración que son de fondo, más que los procesales que se pueden desarrollar muy bien. Y los de fondo va a realmente la reforma política de nuestro sistema de partidos políticos. Pasamos a lo que ya hemos conversado anteriormente, que es el tema de la reforma electoral sobre partidos políticos o sobre el sistema político, ¿no? Que es una reforma política. ¿Aceptarán los partidos representados en el Parlamento que haya una democracia interna supervisada por los órganos electorales? No sé, o sea, hay varias cosas que ahí quedan en el tintero y que van a depender mucho de un desprendimiento también de los partidos que, yo sé paso, no están en un buen momento, están bastante vendidos a menos, tienen muy poca aceptación ciudadana, las encuestas lo señalan, entonces no es algo tan sencillo, ¿no? Ahora, regresando con aquellas modificaciones que ya estamos viendo y se van a ver para el siguiente año, para el proceso electoral del siguiente año, porque ya pues en esta segunda etapa, ¿no?, que tú mencionabas, que mencioné, perdón, de los cambios constitucionales y la tercera etapa del Código Electoral, falta aún tiempo. Se ha hablado mucho, ¿no?, y no se ha visto con buenos ojos la eliminación de los reportes progresivos que tenían que hacer los partidos políticos a la OMP, y lo recordé inmediatamente cuando me hablas de partidos políticos. Es que es obvio, a más control por parte del Estado a los partidos políticos mejora la cosa, sobre todo cuando van a manejar fondos públicos, porque se está dando dinero en el erario nacional. Es por ley, perfecto. De que debe haber financiamiento público, debe haberlo para que se sostengan los partidos políticos, para que incluso hagan campañas. Deberíamos tender hacia un financiamiento público que al final termine con las asimetrías entre los partidos políticos, pero es un tema que podría dar para mucho. Lo importante es que deberían darse estos reportes de manera esporádica, o sea, de manera periódica, y no esperar, digamos, hacia un reporte de consolidación, un reporte final. Es complicado porque el trabajo de la administración también se entorpece en cierta medida, ¿no? Que ha sido un poco el argumento, claro, ¿no?, para la eliminación de estos reportes. Claro, pero lo que ocurre es de que estos reportes también, cuando son periódicos, uno va llevando un seguimiento. Por supuesto. Y el seguimiento es del ciudadano. También, ¿no? Entonces, eso es importante. Qué bueno que tocas el tema de los ciudadanos, la sociedad civil, que tiene que estar involucrada en este tipo de procesos. No solamente la OMPE. Tenemos, prensa investigación, ojo público, tenemos algunas ONGs, ¿no?, parte de la sociedad civil que está interesada, que da seguimiento a estas cosas. Ok, hay que trabajar. ¿Por qué? Porque la idea es de que no solamente a nivel de las organizaciones estatales, en este caso la administración electoral, se vea este tema, sino que se vaya mucho más allá. Claro, no, y que la transparencia de la información sea un objetivo no solo de la sociedad civil, sino de nuestras autoridades. Del ciudadano, ¿no? Lo que en un momento anteriormente se tocó como el famoso voto informado y que fue acá en el jurado. Y que sigue siendo uno de nuestros principales objetivos. Claro, es importantísimo que, claro, sociedad civil, ¿no?, prensa que cumple su rol, sociedad civil, ¿no?, y obviamente poco a poco decantar hacia el ciudadano que, así como accede a una cabina de internet a ver el Facebook, muy bien, que baje Infogov, que baje también información que esté vinculada justamente con los potenciales candidatos a elegirse, ¿no? José, nos queda un minuto nada más, algo con lo que quisieras finalizar a propósito de los avances y presuntos retrocesos en esta reforma, antes del cierre del año. Creo que de parte del Parlamento existe la disposición de tocar el tema. Eso es algo importantísimo. Que se puede mejorar la manera, como lo hemos señalado anteriormente, quizás primero... Y con algunos puntos, claro, ¿no?, críticos. Reformas constitucionales, después desarrollo normativo, o sea, desarrollo de leyes, en fin, pero lo importante es que está en agenda. Y se debe escuchar a los órganos electorales y a la sociedad civil involucrada en el tema también. Pero lo importante, reitero, y quizás esto ya como el corolario, es que está en agenda y debe mantenerse en agenda, porque la reforma no solamente va hacia el 2018, hay que ya dejar también el marco normativo para el 2018 ahí nomás, porque no podemos cambiar tampoco las normas a última hora. Yo creo que ya debería haber una tranquilidad, sí, ya con todo lo que tenga que ver para el 2018 ya no tocarlo, pero sí mirar hacia el 2021. Y sí tener una hoja de ruta, ¿no? Quizás el otro año el tema electoral esté ahí, quizás pueda salir algo ya con efecto para el 2021,
pero también yo creo que para el 2022, perdón, para el 2019 y 2020, el tema ya puede entrar con mucho más fuerza, ¿no? Porque el otro año es electoral también, ¿no? Un poco así de, es. claro. Muchísimas gracias, José, por habernos acompañado y por esta reflexión. Hemos conversado con José Tello, experto en temas electorales.